libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, oh, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad al danzar, oh, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, por su sangre, libres somos libres, por su sangre, libres Bienvenidos una vez más, Iglesia Misionera Manuel y amigos que nos están visitando a través de estos medios. El Señor ha puesto un mensaje especial para este día. Hay tantas cosas que están pasando alrededor del mundo hoy en día y creo que Dios tiene una palabra para nosotros, para darnos ánimo, para que no perdamos fe y siempre estemos recordados que Dios por nosotros. Pero antes de entrar a la palabra, ¿por qué no hacemos una oración previa? Padre Santo, en este momento llegamos delante de tu presencia y te damos muchísimas gracias una vez más, oh Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Cosas pueden suceder alrededor del mundo y aún en nuestros propios hogares, pero sabemos, Padre Santo, como dice tu palabra, que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y porque sabemos eso en nuestros corazones, sabemos que tú por nosotros en cualquier situación. Ahora háblanos, Padre Santo, lo que tú tienes preparado para nosotros el día de ahora, y ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones para recibir esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que el año 2020 va a ser un año que va a ser muy difícil olvidar, porque han pasado tantas cosas. Yo me imagino que el 2020 va a ser un año que va a estar escrito en los libros históricos de este mundo, para que las generaciones que vienen por atrás de nosotros y las generaciones que van a venir en el futuro puedan leer todo lo que sucedió durante este año. El año empezó con una pandemia de salud que ha matado a miles y a miles de personas alrededor del mundo, y aún hasta ahorita sigue atacando a muchas personas. Ahorita, mientras comparto yo este mensaje con ustedes, mi papá se encuentra en el hospital. Desfortunadamente, hace unos días atrás le pegó el COVID, y porque él tiene otros problemas con su salud, la cosa se puso bien seria, se puso bien grave. Gracias a Dios, ahorita lo están tratando. Acabo de hablar con mi hermano ahorita en la mañana y me dice que ya está mejorando mi papá, pero lo que sí nos dijo el doctor, nos había dicho que si los esperamos unos días más antes de llevar a mi papá al hospital, dice, no creo que le pudiéramos ayudar, porque tu papá, dijo, ese señor llegó bien grave. Pero le damos gracias a Dios porque sabemos que hay un milagro que lo está esperando a él en ese cuarto, y sabemos por fe que Dios lo va a sanar. En el 2020 empezamos este año con una pandemia de salud, y luego después de eso entramos a otra pandemia, y esta es la pandemia que acaba de suceder, y es una pandemia de cultura, es
una pandemia de racismo, y es lo que estamos viendo a través del mundo hoy en día. Y estuve compartiendo con un pastor, un amigo mío, durante la semana, y mientras estuvimos hablando acerca de esta pandemia de cultura, me dice este amigo mío, me dice: Rogelio, ¿qué es tu posición con todo lo que está pasando ahorita alrededor del mundo? Y yo le dije a este amigo, le digo, creo que la posición mía es la posición de la iglesia, que viene siendo, que dice la palabra de Dios, que cuando Dios creó al ser humano, dice la palabra que Él lo creó en su imagen. En otras palabras, lo que le estaba compartiendo a este amigo, yo le decía, en otras palabras, cada individuo, cada persona que nosotros conocemos es una persona especial, fue diseñada en una manera especial y tiene una marca muy especial en su alma, que viene siendo la misma huella de Dios, le dije. Y por eso nosotros tenemos que estar al lado de la humanidad, le dije. Si tú me estás preguntando qué es mi posición es nunca olvidarme que dice la palabra de Dios que Él creó al ser humano en su imagen. Le digo ahora, la otra cosa también es, dice la palabra de Dios, que como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que estar al lado de la persona que está oprimida. Incluso fue tan importante este mandamiento de Dios cuando se lo dijo a Moisés, que le dijo a Moisés en el principio, le dice: lo que quiero que tú hagas, Moisés, que tú escribas esto que yo te digo, para que la gente, para que el pueblo, para que los creyentes, para aquellos que me siguen a mí, para nosotros, para la iglesia, en otras palabras, nunca se les olvide esto. Si hay una persona que está oprimida, nosotros tenemos que defenderlos y tenemos que pelear por ellos. Obvio, cuando Dios Padre estuvo hablando con Moisés en esa ocasión, estuvo hablando acerca de la viuda, estuvo hablando acerca del órfano. Pero más importante que eso, lo que Dios nos quería dar a entender es que cualquier persona que esté en necesidad, si está en nuestro poder para ayudarle a esa persona, tenemos que ayudarle a esa persona. Le dije a este amigo, le digo, no nos podemos olvidar eso. Además, este mandamiento fue tan importante para Dios porque Dios quería que a través de esto la gente en aquel tiempo, la nación de Israel, nunca se olvidara que en un tiempo ellos fueron oprimidos, en un tiempo ellos eran esclavos, en un tiempo ellos estaban sufriendo cuando estaban en Egipto. Y lo que Dios les quería dar a entender es que no se olviden que en un tiempo ustedes me necesitaban a mí y yo estuve ahí para ustedes. Y si toda esta creación, el ser humano, fue creado en mi imagen, nosotros tenemos que ser los defensores de ellos. Ahora, a veces es difícil, yo lo entiendo, porque hay tanta maldad en este mundo. No hay tan, como uno dice, sino hay personas buenas y hay personas malas. Pero dice la palabra de Dios, también nos recuerda que esta lucha que tenemos con otros no es una lucha física. Tenemos que ver más allá de lo que estamos viendo aquí afuera, porque dice es una lucha espiritual. Porque sabemos que hay un diablo en este mundo que quiere venir a matar, a robar y a destruir. Y esa es nuestra pelea. Por eso tenemos que estar conectados con Dios. Y luego me dice este amigo, me dice, bueno, entonces con todas las protestas que están sucediendo y todo lo que está pasando alrededor del mundo, dice, ¿tú estás de acuerdo con estas protestas? Le digo, absolutamente, yo estoy de acuerdo, pero acuérdate algo, en todo lo que nosotros hagamos, tenemos que traer honra a Dios. En otras palabras, podemos ir a las protestas, podemos ir a los rallies que tienen, podemos ir a las marchas que tienen. Le digo, pero que nunca se nos olvide como iglesia que nosotros somos literalmente el templo de Dios. No es edificio, pero nosotros somos el templo de Dios. El templo donde mora Dios mismo, el Dios que creó los cielos, la tierra, los cosmos, las galaxias, todo lo que nosotros conocemos, vemos y entendemos, ese mismo Dios mora en nosotros. Donde quiera que nosotros estemos, si vamos a ir a estas protestas, bien, vamos a estar ahí para apoyar a nuestros hermanos, para apoyar a otras culturas, pero que no se nos olvide, en todo lo que nosotros hagamos, tenemos que ser agentes y representantes de Dios. Le digo a este amigo, le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, hay otras dos pandemias que están sucediendo. Y la cosa es que no se escucha mucho de estas pandemias hoy en día.
Le digo, la primera pandemia, le digo, es una pandemia de racismo, es una pandemia de discriminación. Le digo, pero es una pandemia que se encuentra en nuestros hogares. Y yo le dije, mira, en nuestra cultura latina, y estoy hablando de nuestra cultura latina, le digo, en nuestra propia cultura hay mucha discriminación contra los otros grupos y otras culturas latinas por una razón u otra. O pues a esta persona le gustan las pupusas, a aquella persona le gustan los frijoles negros, a esta persona le gustan los tacos, etcétera, etcétera. Y entre nosotros, en nuestra cultura, en nuestros hogares, y no estoy diciendo todas las casas, no estoy diciendo todos los latinos, pero en unas de nuestras casas, o tal vez conocemos a una persona así, hay esa clase de discriminación. No, porque esta persona es de Honduras, esta persona es de Brasil, esta persona es de Argentina, de México, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes lo que sucede? Le digo, es una pandemia silencia. Porque lo que viene sucediendo en nosotros, no digo todos, pero me imagino en unos lugares, estamos hablando de otras culturas latinas y lo que está sucediendo es que la generación que viene por atrás de nosotros va escuchando lo que nosotros empezamos a decir. Y haz de cuenta que agarramos una semilla y la estamos depositando en esas generaciones que vienen por atrás de nosotros. Ahora, cuando ellos vayan por adelante de nosotros, ¿qué sucede con esa semilla? Esa semilla empieza a agarrar raíz y ahora es muy duro para romper esa mentalidad. Y luego, ¿qué sucede? Es un ciclo, porque luego esa generación, como ya tiene esas raíces, empieza a depositar en la generación que viene por atrás de ellos, y es un ciclo que no para. Le digo, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que estar al lado del oprimido, tenemos que estar al lado de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, defender otras culturas, pero ¿sabes qué? Tenemos primero que empezar a atacar esa discriminación en nuestros hogares y en nuestros corazones. Ahora, de nuevo, no es en cada hogar, le digo, pero nosotros sabemos cómo somos en nuestra cultura latina. Le digo, pero ¿sabes qué? La otra pandemia de discriminación es una discriminación contra el Espíritu Santo. Porque déjame decirte algo. Si nosotros queremos cambiar al mundo, primero tiene que haber cambio en nosotros. La discriminación contra el Espíritu Santo es que no dejamos y no permitimos que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros hogares. Por una razón u otra, siempre estamos puchando el Espíritu Santo, lo estamos moviendo para un lado, lo estamos moviendo para otro lado, y no queremos que siga ese proceso en nuestras vidas. No le permitimos el control por completo en nuestros corazones, y nosotros empezamos a discriminar contra Él. Hay hermanos en todo el mundo que sabemos de Dios, pero no conocemos por completo de Dios. Sabemos quién es Jesús, pero no conocemos a Jesús. Tal vez hay hermanos, hermanas en iglesias que tienen años llegando a la iglesia, pero hay cosas que todavía no hemos permitido que Dios cambie en nuestros corazones. Y ahí es donde Dios quiere atacar, ahí es donde Dios se quiere mover. Ese es el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Ahí es donde Dios se quiere encontrar. Porque el momento que haya un cambio genuino, un momento que haya un cambio íntimo en nuestros corazones, y dejamos que Dios por completo tome control de nuestras vidas, entonces ese cambio lo podemos transmitir afuera. Cada uno de nosotros quiere cambio, pero antes de cambiar, yo creo, a nuestro alrededor, tenemos que permitir que Dios primero empiece a cambiar nuestro interior, espiritualmente. Y yo le compartí a este hermano y le dije, incluso dice la palabra de Dios, en una ocasión el apóstol Pablo está hablando, y el apóstol Pablo dice, es que tiene que haber un cambio en la mente, y luego hay un cambio en el corazón. En otras palabras, lo que nos quiere dar a entender es que no puede haber un cambio en el corazón primero, porque el corazón está lleno de emociones, y nuestras emociones cambian de un día a otro. Un día me gusta esto, el otro día no me gusta. Un día le doy a todo, a 100 por esta causa, por este movimiento, y el próximo día como que no, ya no tengo las fuerzas, y no, mejor que lo hagan otros, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo entendía
No puede haber un cambio primero en el corazón, porque el corazón siempre cambia. El apóstol Pablo dice, tiene que haber un cambio en la mente, porque cuando hay un cambio en la mente, entonces podemos ver la vida como la ve Jesús. Entonces podemos ver al ser humano en la imagen de Dios. Entonces podemos ver al mundo entero con una perspectiva celestial. Y cuando eso sucede, entonces sigue el corazón. Y luego el corazón ahora se puede conectar con esta mente. Ahí es donde tiene que empezar el cambio. Ahora, tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. Le dije a este hermano, pero allí, esa es la pandemia seria. Allí es la discriminación seria. Cuando no permitimos que Dios nos moldee. Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, dice su palabra. Dios quiere más para nosotros. Si algo nos ha enseñado estas pandemias, es que necesitamos más de Dios. En primer lugar, porque no sabemos cuándo Dios nos llame y tenemos que estar preparados. Y en segundo lugar, tenemos que ver al mundo como Jesús ve el mundo. Pero para hacer eso, tiene que haber una conexión completa y una transformación completa en nuestra ser. Eso te digo a ti, iglesia, tenemos que anhelar más de Dios. No lo digo que no lo anhelamos, pero tenemos que anhelar más de Dios cada día. No solamente vivir con esas experiencias que tuvimos un domingo o en un retiro o en una conferencia, pero esta vida se trata de encuentros íntimos cada día con Dios. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere seguir cambiando, Dios quiere seguir moldeando. Y yo creo que es tiempo de empezar a decir, Señor, ya quiero parar de discriminar contra tu Espíritu Santo. Haz lo que tú tengas que hacer en mí, porque yo necesito más de ti. Yo me imagino si venimos a la iglesia es porque queremos más de Dios. Ahora es el momento de conectarnos más con Dios. Yo no sé cómo nos encontramos unos de nosotros en este momento espiritualmente. Yo sé que ha sido difícil porque no estamos conectados con una comunidad, no estamos juntos, abrazándonos, conviviendo, tomando tiempo juntos. Y ha sido difícil en estas cuarentenas. Yo sé que ha sido difícil la desconexión. Y no sé cómo está nuestra condición espiritualmente. Tal vez unos en este momento que me están escuchando a través de esta grabación están más fuertes ahorita que antes. Tienen más fuerza espiritualmente porque nos hemos conectado más con el Señor y hemos estado buscando más del Señor. Pero tal vez yo me imagino que hay otro grupo que tal vez se ha desconectado por las condiciones, por las pandemias, y me imagino también por la comunidad que se nos ha quitado por esta temporada. Pero yo te digo, iglesia, si tú me estás escuchando a través de estos medios, es que porque Dios por ti, Dios por nosotros. Dice la palabra de Dios, el día de ahora es el día de salvación. Este es el día de salvación. Hay tiempo todavía para agarrarnos con el Señor. Muy importante. Yo digo, aprovecha. No esperemos que abran las iglesias, que abra la iglesia para llegar corriendo al altar, para decir, oh pastor, necesito que ore por mí porque he estado pasando por unas temporadas difíciles, me he desconectado, necesito renovar mis votos con Dios una vez más, porque ahora sí me quiero poner al 100, ahora sí me quiero poner en la brecha, ahora sí estoy listo. No necesitamos que se abran las iglesias, aún en nuestros hogares donde estemos. Nosotros podemos orar por nosotros mismos. Nosotros podemos pedirle ahí donde estamos, a solas, en nuestros cuartos, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Señor, te necesitamos. Necesitamos que regreses para atrás, para que seas el centro, Señor, de este hogar y de nuestros corazones. Señor, renueva ese fuego en mi vida otra vez. Quiero renovar mis votos, Señor. Aquí donde estoy, no voy a esperar hasta que abra la iglesia. Este es el momento que lo quiero hacer. Y allí te va a encontrar Dios. Recuérdense, nosotros somos el templo. Lo único que necesita este templo es un altar. Y eso me recuerda de la historia de Noé. Dice la palabra de Dios que después que bajaron las aguas, después que este hombre salió de esa arca, su casa, en otras palabras, después de esa cuarentena larga, dice la palabra de Dios que lo primero que hizo este hombre cuando salió de su casa, dice, a un lado de su casa, a un lado de su arca, dice, él levantó un altar.
Y levantando este altar, dice la palabra de Dios que lo primero que empezó a hacer, empezó a adorar a Dios. Iglesia, nosotros somos el templo. No necesitamos un edificio ahorita para decir, Señor, voy a levantar este altar, porque necesito encontrarme contigo una vez más. Yo te digo ahí donde te encuentras. Si nos hemos desconectado por todo lo que está sucediendo y todo lo que sigue sucediendo, hay tiempo todavía. Dios por nosotros. Para aquellos que piensan, tal vez, pues este hermano no nos dio una palabra, no nos dio un versículo. Voy llegando al versículo. El versículo que quiero compartir con nosotros es en Juan capítulo 3. En una ocasión dice la palabra de Dios que los discípulos de Juan el Bautista están hablando con él. Y de repente en el versículo 26 dice, entonces fueron a donde estaba Juan y le dijeron, Rabí, resulta que el que está contigo al otro lado del Jordán, hablando de Jesús, y de quien tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él. En otras palabras, estos discípulos van y hablan con Juan el Bautista y le dicen, Juan, o sea, es competencia, ¿qué está pasando? Ya estamos perdiendo la iglesia, ya la iglesia se está moviendo a otra iglesia, o sea, ¿qué está pasando? Sino, ¿qué debemos que hacer? Tenemos que ir a hablar con él y decirle que estas ovejas son de nosotros, ¿o qué vamos a hacer en esta ocasión? Y luego Juan el Bautista empieza a tener una conversación con sus discípulos. Pero a mí lo que me impresiona es cómo termina la conversación con estos discípulos y les dice a ellos, es necesario que él crezca y que yo decrezca. Es necesario que él se haga más grande y yo me haga más chico. Y yo pienso que es el mensaje para nosotros el día de hoy, iglesia. De nuevo, no sé cómo está nuestra condición espiritual, pero cada día tenemos que vivir con ese anhelo. Señor, cada día quiero que tú crezcas más en mi vida, en mi corazón y en mi hogar, y que lo que ha sido mi mundo vaya bajando un poco, porque tú tienes que ser el principio, tú tienes que ser el centro de este hogar, pero de mi corazón. Ha sido un placer estar con ustedes a través de estos medios, dando esta palabra. Los amo mucho, anhelo verlos a todos muy pronto. Al que veo todas las semanas a nuestro hermano Casimiro, que siempre está haciendo las grabaciones aquí con nosotros, el grupo de alabanza, pero anhelo estar en compañía con toda nuestra comunidad, con toda nuestra familia, y sabemos que muy pronto vamos a estar abriendo a las iglesias. El pastor Juan va a estar hablando con nosotros en estos días, tiene más información con respecto a eso. Yo le voy a dar respeto a nuestro pastor que nos dé información, pero muy pronto vamos a estar abriendo los edificios y vamos a estar una vez más en comunión. Pero de nuevo, iglesia, no esperemos a que abran estos edificios de encontrarnos con el Señor. Ahorita, hoy es el día de salvación, porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Y que nunca se nos olvide, en nuestras vidas queremos que Él crezca más y que nosotros crezcamos.